Vamos a resolver algunos problemas de integrales en donde vamos a aplicar los teoremas de integración directa, que son estos que tienen pantalla. Vamos a comenzar. Primer problema es calcular la integral de dx. ¿Con qué teorema lo voy a resolver? Lo voy a resolver con el primer problema, que me pide la integral de a por dx. Y si usted se fija en el problema, pues tengo la integral de dx, pero ¿quién es a? Bueno, tenemos lo siguiente, tiene la integral de dx, pero ¿quién está acompañando al dx? Lo está acompañando la unidad. Entonces la unidad es el valor de a. Esa unidad la vamos a sacar de la integral y vamos a integrar solamente dx. Y esto va a ser igual. Vamos a seguir la fórmula. Fíjese, ya vamos aquí. Sacamos el valor de a. Sacamos el valor de a, que es 1, e integramos de x. Y eso va a ser igual a, vamos a conservar el valor de a, y la integral de dx va a ser igual a x. Y le tenemos que sumar la constante. Entonces, esto va a ser igual a, conservo el 1, al integrar dx, eso me va a dar x y le tengo que sumar la constante. Y simplificamos. 1 por x, pues me va a dar x más constante. Y ahí termina ese problema. Segundo problema. Nos pide calcular la integral de 9 de x. Ahora sí aparece un valor diferente de 1, que es el 9. Mismo teorema. Mismo teorema, que es la integral de a por dx. Tomo la constante, sale de la integral, integro solamente la función y esto me va a dar que conserve la constante y la integral de dx va a ser x y le tengo que sumar la constante. Bueno, pues vamos a trabajarlo. Aquí la constante es 9, entonces 9 lo conservo fuera de la integral. 9. Integramos dx. El 9 lo conservo y la integral de dx es x y le tengo que aumentar la constante. Y terminó el problema. Siguiente problema. La integral de 1/2 de x. Mismo teorema. La integral de a por dx. Y siga los procedimientos que nos pide ahí. Voy a tomar 1/2, que es la constante, va a salir de mi integral. Integro solamente dx y esto va a ser igual a, voy a conservar 1/2 y la integral de dx va a ser x y le tengo que aumentar la constante. Si quieres, bueno, más bien, simplificamos más. Vamos a multiplicar 1/2 por x, pues sería x medios más constante. Y ese sería nuestro resultado. Siguiente integral. Tenemos la integral, nos pide la integral de x al cubo de x. Bueno, ¿qué teorema me sirve? Pues tengo un valor elevado a una potencia, o sea, tengo una x a la n. La integral de x a la n por dx es igual. Voy a conservar la base, que es x. Al exponente n le voy a sumar la unidad y luego voy a tomar ese exponente y lo voy a poner como denominador y le sumo la constante. Nada más tengo que cuidar que esa n sea distinta de -1. Entonces vamos a tener lo siguiente.
Fíjese bien, tengo la X, conservo la X, está la N que es 3 y le tengo que sumar la unidad. Y lo divido entre ese mismo valor, 3 más 1. Simplificamos. Antes de simplificar, aquí le aumentamos ya más la constante. Y simplificamos. Voy a simplificar hacia abajo. Tengo X, 3 más 1 es 4 sobre 3 más 1, 4. Más constante. Y terminó el problema. Siguiente integral. Es la integral de x a la séptima potencia por dx, o con respecto a x. ¿Cuál fórmula me va a servir? Pues la misma, donde tengo x a la n por dx. ¿Qué voy a hacer? Conservar la x, al exponente sumarle la unidad y sobre este exponente que se genera voy a dividir, más la constante. Tendríamos entonces, tengo la base que es x, tomo el 7, le voy a sumar la unidad, esto es en el exponente, sobre 7 más 1, ahora como denominador, más constante, pero tengo que simplificar. Entonces tengo x, 7 más 1, 8 sobre 7 más 1, 8, más constante. Y ahí terminó mi problema. Siguiente problema. Tengo la integral de 3 que multiplica a x al cuadrado por dx, o con respecto a x. Fíjese bien, ahora aparece una constante multiplicada por la función x al cuadrado. Bueno, voy a hacer una combinación de teoremas. Tenemos que aplicar el primer teorema donde tenemos la constante tiene que salir y vamos a integrar la función, pero resulta que la función es una x a la n, entonces la tengo que integrar con este otro teorema, de esta manera. El 3 es la constante, el 3 va a salir de la integral, entonces tengo que integrar x al cuadrado con respecto a x. Bueno, pues sigo aquí. Tengo 3 que va a multiplicar a la integral de x al cuadrado. Pero la integral de x al cuadrado la obtenemos tomando la base que es x y al cuadrado le sumo la unidad y sobre eso mismo divido. Y le tengo que agregar la constante. Simplificamos, tengo 3 por x, la conservo, 2 más 1, 3 entre 2 más 1, 3, más constante. Seguimos simplificando. Esto es igual, voy a multiplicar 3 por x al cubo, tendríamos 3x al cubo sobre 3, más constante. Y puede simplificar aún más, 3 entre 3 a 1, o sea que nos queda x al cubo más constante. Y esa sería la integral para esta función. La integral de 3x al cuadrado con respecto a x es, la borré, es x al cubo más constante. Ahí está. Siguiente integral. Nos pide calcular la integral de la raíz de x con respecto a x. Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Si nos vamos a los teoremas, si se fijan los teoremas que tenemos en este otro teorema, aquí tenemos más. Ninguno de estos teoremas le indica alguno que tenga una raíz. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es modificar nuestra función.
¿De qué otra forma puedo representar una raíz cuadrada? Bueno, pues esa raíz cuadrada la podemos representar como la integral de x a la 1/2 con respecto a x. Y ahora sí podemos integrar. ¿Y cuál teorema voy a usar? Pues voy a usar el teorema de x elevado a la n por dx. La única diferencia es que ahora voy a trabajar con fracciones. Esto va a ser igual a, fíjese, voy a poner la barra para que indique mi división. Tengo x elevada a la 1/2. A ese 1/2 le voy a sumar la unidad. Y ese 1/2 más 1 es lo que voy a escribir aquí abajo como denominador. Y le tengo que agregar la constante. Eso es igual a x 1/2 más un entero. Bueno, pues hacemos esa operación. 1/2 más un entero es igual a 1/2 más. En un entero, ¿cuántos medios hay? Pues hay 2 medios. 1/2 más 2 medios son 3 medios. Entonces me quedaría x a la 3 medios. Entre, pues es la misma operación, 3 medios. Y ahora, debajo de todo número entero, pues está la unidad. Entonces, vamos a multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Aquí me falta más constante. Más constante y vamos hacia abajo. Y esto es igual a. Voy a seguir aquí abajo. Eso es igual a extremo por extremo y medio por medio. X a la 3 medios por 2, pues vamos a tener 2x a la 3 medios. Entre, multiplico los medios, 1 por 3, 3. Más constante. Y este sería nuestro resultado. No lo podemos simplificar porque 2/3 pues ya está simplificado. Lo que sí podemos hacer es regresar la x, y es lo que debemos hacer porque nuestro problema nos lo entregan en raíz. Entonces vamos a regresar esos 3 medios a raíz. Quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a tener 2 que multiplica la raíz cuadrada de x elevada al cubo entre 3. Déjenme dibujo bien este 5. Ahí borré todo. Dibujo bien ese 3 más bien porque era. Ándale, ahí está. Más constante. Acuérdese que para regresar o para pasar de exponente fraccionario a raíz, tiene lo siguiente. Tiene un x a la m sobre n. Eso es igual a tener la raíz enésima de x a la m. Entonces, así es como lo puede convertir, ya sea o pasar de exponente fraccionario a raíz. El siguiente tiene 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué le dice? 1 sobre x al cuadrado. Fíjese bien en la función. Vamos a ver si tenemos algún teorema para poder integrar 1 sobre x al cuadrado. Fíjese. Aquí tenemos varios que son los de las funciones trigonométricas. Pues no, aquí no hay ninguna función que se parezca a la que nos están dando. Aquí tenemos una suma. Aquí tenemos, bueno, el de la constante por dx. Aquí tenemos el x a la n. Y aquí tenemos 1 sobre x. Bueno, fíjese bien en esta expresión. Esta expresión es 1 sobre x. Esta x debe estar elevada a la primer potencia. Esta
Este teorema solamente es para cuando esa x esté elevada a la primer potencia. Y nuestro ejemplo es 1 sobre x al cuadrado. Entonces no puedo aplicar ese teorema. Tengo que buscar un reacomodo de ese valor. ¿Cuál va a ser ese reacomodo? Pues voy a cambiar esa integral. Voy a tener la integral de, en lugar de tener una fracción, la voy a representar como un número entero. Y al representarla como un número entero me va a quedar x a la menos 2 por dx. Y ahora sí puedo integrar. ¿Con cuál fórmula? Pues con esta que tenemos aquí, con una x a la n. Vamos a aplicarla. Pongo la barra para separar la fracción. X a la menos 2 y le tengo que sumar la unidad. Y ese mismo exponente va a aparecer como denominador más constante. Simplificamos. Tenemos barra x menos 2 más 1, pues eso le va a dar menos 1. Y en la parte de abajo nos va a quedar igual porque es menos 2 más 1, menos 1. Más constante y simplificamos. Esto es igual. La x, su signo es positivo, más entre menos, pues eso le va a dar menos. Y va a tener x a la menos 1 sobre 1, más constante. Voy hacia adelante. Si usted divide, voy a conservar el menos. Si usted divide x a la menos 1 entre 1, pues le va a dar x a la menos 1 y nos quedaría más constante. Pero a nosotros no nos entregaron el problema, con exponentes negativos. Entonces tenemos que quitar esos exponentes negativos. ¿Qué voy a hacer? Pues regresar a fracción esta expresión. Voy a tener menos. ¿Quién acompaña la x? Pues la está acompañando la unidad. Esa unidad se va a quedar en la parte de arriba de mi fracción. Menos 1 sobre x más constante. Este 1 que tiene aquí, este 1, ahora va a ser un 1 positivo, pero bueno, ese 1 ya no lo escribimos. Quedaría así. Y ahí está nuestra solución. Sigo. Ahora tengo la integral de 5 sobre x. 5 sobre x de x. Bueno, si se acuerda, en los teoremas, pues no tengo una fracción que sea similar a esta, pero sí podemos reacomodar. Fíjese bien. El 5 lo voy a quitar de la función de esta manera. Voy a tener la integral de 5 que multiplica. Si quité el 5 de aquí, entonces el valor que me va a quedar es 1 sobre x por dx. Y ahora sí puedo integrar, porque tengo una constante que es el 5 y una función que es 1 sobre x. Y si se acuerda, para poder integrar 1 sobre x, pues sí tenemos un teorema. Aquí está. ¿Y cuál otra voy a aplicar? Voy a aplicar el primer teorema, donde tengo una constante y la tengo que sacar de la integral y luego integrar lo que es la función, que es con esta expresión. Si tengo 1 sobre x, va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más constante. Entonces, esto quedaría así. Bueno, ya vi que tengo poco espacio, voy hacia abajo. Esto quedaría 5 integral de 1 sobre x por dx. Y esto es igual a 5 veces la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x
más constante. Y se terminó esa integral. La siguiente. Fíjese bien, es la integral de x al cuadrado más 3 con respecto a x. Es una suma. En mis teoremas aparece este, que me indica que si yo tengo una suma, entonces tengo que integrar por separado cada uno de esos términos. Y ahora fíjese bien, el primer término es un x al cuadrado y el segundo es una constante. Entonces voy a tener que utilizar el teorema de x a la n y el teorema de a por dx. Entonces, vamos primero a separar. Separamos esta expresión. Primero vamos a tener la integral de x al cuadrado con respecto a x más la integral de 3 con respecto a x. Integramos. X al cuadrado con respecto a x, pues sería x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, más la integral de 3 de x, tengo que separarla. Tengo que sacar el 3, integrar de x. Sigo haciendo operaciones. X, 2 más 1, 3 sobre 3, más. Conservo el 3, la integral de dx, pues es x y aquí agrego más constante porque ya acabé de integrar mis términos. Y hasta ahí se queda mi problema porque no lo podemos, bueno, podemos encontrar un factor común, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Siguiente problema. Tenemos una suma de términos en los cuales tenemos, si se fija, x a la n, tenemos constantes. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Pues el teorema que nos dice que tenemos que separar la suma, tenemos que separar cada una de esas integrales. Debemos aplicar esta fórmula de x a la n y nuestro primer teorema, que es donde nos indica que la constante sale de la integral. Entonces vamos a separar. Tenemos primero integral de x a la cuarta con respecto a dx menos integral de x al cubo con respecto a dx más la integral de 8x al cuadrado con respecto a dx menos la integral de 9x con respecto a x más la integral de 11 dx. Y empezamos a integrar. X a la cuarta, pues nos quedaría x a la cuarta más 1 sobre 4 más 1 menos x al cubo, pues quedaría como x al cubo más 1 sobre 3 más 1 más, aquí tengo que sacar el 8 e integrar x al cuadrado con respecto a x. Aquí sale el 9 de la integral, integramos x con respecto a x. Y aquí sacamos el número 11, integramos dx. dx. Seguimos. Simplificamos de este lado. Aquí nos quedaría x 4 más 1 a la quinta sobre 5 menos x a la cuarta sobre 4. Sume los valores, 3 más 1, 4, más 8 veces por integre x al cuadrado. Quedaría x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1 menos 9 por integre x. Quedaría x, esa x está a la primera potencia, entonces 1 más 1 sobre 1 más 1 más 11 veces la integral de dx es x. Acabamos de integrar todo, entonces es más constante. Simplificamos. Los primeros dos términos pues se quedan igual.
Aquí tendríamos más 8 tengo x al cuadrado más 1, bueno, x a la 2 más 1, esto nos da 3 sobre 3. Menos 9x, 1 más 1, 2 sobre 2. Eso se está multiplicando, recuerden. Más 11 veces x más constante. Y simplificamos para que estas multiplicaciones pues no queden así separadas. Tendríamos x a la quinta sobre 5 menos x a la cuarta sobre 4 más 8 por x al cubo. Tendría 8x al cubo sobre 3. Una fracción que pues podemos encontrar un número mixto, pero se va a quedar así como fracción impropia. Menos 9 por 2 por x al cuadrado, 9x cuadrada sobre 2. También quedaría como fracción impropia, más 11 veces x más constante. Y ahí termina ese problema. Entonces, si usted tiene varios términos, pues tiene que integrar cada uno de esos términos por separado. Siguiente. También tenemos una suma de términos. Tenemos e a la x y coseno de x con respecto a dx. ¿Qué vamos a utilizar? Pues la fórmula que nos dice que tenemos que separar esas integrales, la fórmula que nos indica cómo integrar e a la x y la que nos indica cómo integrar el coseno de x. Entonces, lo primero que hacemos pues es separar. Vamos a tener la integral de e a la x con respecto a x más la integral del coseno de x con respecto a x. Okay. Cheque la fórmula. La integral de e a la x es igual a e a la x. Entonces, esta primera integral le va a quedar como e a la x más la integral del coseno nos va a quedar como seno de x más constante. Entonces, más coseno de x, pues ahora va a ser función seno de x y más constante. Y aquí terminó nuestro problema.